El aporte de Galileo Galilei e Isaac Newton al origen del método científico. Hola, mi nombre es María Paula Becerra, estoy haciendo segundo semestre de Psicología y hoy en este video les voy a hablar sobre los aportes de Galileo Galilei e Isaac Newton al origen del método científico. Más importantes de la ciencia moderna, ya que ambos científicos marcaron una transformación profunda en la forma en la que se buscaba el conocimiento, pasando de las creencias y la autoridad a la observación, la experimentación y el razonamiento lógico. Durante los siglos XVI y los siglos XVII, Europa vivió un periodo de grandes cambios conocidos como la Revolución Científica. En esta época surgieron nuevas formas de pensar y de estudiar la naturaleza. Los científicos comenzaron a cuestionar las ideas tradicionales de Aristóteles y la influencia de la religión sobre el conocimiento. La observación y la razón se convirtieron en las herramientas principales para comprender el mundo. En este contexto aparecen figuras fundamentales como lo fueron Galileo Galilei e Isaac Newton, quienes sentaron las bases del método científico moderno. En 1564 en Italia y fue un físico, astrónomo, matemático y se consideró el padre de la ciencia moderna. Su gran aporte fue aplicar un método sistemático para estudiar los fenómenos naturales. Este método se basaba en 4 pasos principales: observación de los hechos o de los fenómenos, formulación de hipótesis o explicaciones posibles, experimentación para comprobar las hipótesis y comprobación o refutación de los resultados obtenidos. Galileo Galilei fue uno de los primeros en afirmar que las teorías debían ser comprobadas mediante la experiencia y la experimentación y no solo mediante la razón. Por ejemplo, estudió el movimiento de los cuerpos, demostró que todos los objetos caen con la misma aceleración sin importar su peso, y ahí fue donde contradijo la idea de Aristóteles. También perfeccionó el telescopio y con él descubrió los satélites de Júpiter, las fases de Venus y las manchas solares, mostrando que el universo no era perfecto ni tampoco era inmutable. Isaac Newton nació en 1643 en Inglaterra y fue un físico, matemático y astrónomo también, y es considerado uno de los científicos más influyentes de esta historia. Newton continuó el trabajo iniciado por Galileo y llevó el método científico a un nivel mucho más riguroso. Su gran aporte fue combinar la observación empírica con el razonamiento matemático, logrando formular leyes universales que explicaban cómo funcionaba la naturaleza. Entre sus contribuciones más importantes están las tres leyes del movimiento que explican cómo se mueven los cuerpos, la ley de la gravitación universal, que afirma que todos los cuerpos del universo se atraen entre sí por una fuerza que es llamada o que conocemos como gravedad. Con estas leyes, Newton demostró que los mismos principios que rigen el movimiento de los objetos en la Tierra también se aplican en los cuerpos celestes. Su obra más importante fue Philosophia Naturalis Principia Mathematica, que fue en 1687, y estableció una nueva manera de entender el universo basada en leyes matemáticas y en la comprobación racional de los fenómenos. Newton consolidó el método científico mostrando que la ciencia debía basarse en la observación, la experimentación y el razonamiento lógico matemático. Galileo Galilei y Newton, con el método científico, sentaron las bases del método moderno que hoy siguen todos los investigadores. Este método consiste en observar un fenómeno, formular hipótesis, realizar experimentos, analizar resultados y sacar conclusiones que sean verificables.
Gracias a ellos, pues la ciencia hoy en día se convirtió en un proceso racional, objetivo y universal, donde las teorías deben ser comprobadas y sustentadas con evidencias. En otras palabras, pues podríamos decir que Galileo introdujo la experimentación y Newton añadió la fórmula matemática, dando forma al método que usamos actualmente para generar pues el conocimiento. Ya como último, pues en conclusión, Galileo Galilei e Isaac Newton fueron figuras fundamentales para el desarrollo del método científico.